En algún momento de la historia de México, muchas personas perdieron injustamente sus tierras y propiedades, lo que provocó que solo unos pocos se favorecieran. Esto marcó una deuda impagable, que hasta el día de hoy sigue perjudicando a todas ellas, siendo una de las peores cosas que ha hecho México como país, independiente en temas culturales y tradicionales. Por lo que, En este video verás cómo fue el despojo de tierras de los pueblos indígenas en el siglo XIX, historia y actualidad. Corre intro. Enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Sistema. Ayúdeme mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. Pero ¿cómo no va a haber fraude, señor ¿Ah, Salinas? sí? A ver, No olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Empecemos por el principio. En 1821, los indígenas representaban el 70% de la población del país. Recordemos que en ese año México se independiza de España. Esto en gran medida por el apoyo de las comunidades indígenas, quienes ya estaban hartos de los tratos que les daban en la Nueva España. Que después de la independencia, esto no cambió. Las ideas del racismo colonial, la unidad forzada, sin incluir y respetar las costumbres, tradiciones y lenguas de culturas nativas, hicieron que estos sufrieran la misma marginación que antes, además de que sus sistemas económicos fueron colapsados debido a la exclusión. México quería ser un país modernizado y atractivo para que personas con una gran cantidad de dinero movieran económicamente al país. Con esto, las expropiedades de la corona española se dividieron en distintas categorías. Dentro de ellas existían las propiedades corporativas, donde se incluyen los bienes de pueblos indígenas y eclesiásticos. En sí, eran las tierras que la corona española les había concedido, para que éstos se mantuvieran con el uso del campo. Aunque, en algún momento, para aprovechar todas las tierras pertenecientes a iglesias y comunidades indígenas, que en ojos del gobierno de Ignacio Comonfort estaban en manos muertas, o que era un obstáculo para avanzar, hace que Miguel Lerdo de Tejada, que en ese momento era el ministro de Hacienda, promulgue en 1856 la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, en propiedad de corporaciones civiles o eclesiásticas, o más conocida como Ley Lerdo, siendo una de las leyes más importantes de las leyes de reforma. En papel, buscaba poner en venta la gran cantidad de propiedades que poseían la iglesia y los pueblos indígenas. Con la venta de ellas, el país quería ganar dinero por los impuestos de la venta y poder aprovechar mejor esas propiedades, con una mirada más capitalista, semejándose al modelo estadounidense. Pero lo que en realidad pasó fue que todas estas propiedades cayeron en manos de extranjeros o de grandes haciendas, concentrando el poder económico entre muy pocos. Las comunidades indígenas no tenían los recursos para defenderse legalmente, por lo que muchos de ellos sufrieron discriminación en haciendas o grandes ciudades, donde se vieron obligados a buscar oportunidades, ya que no tenían tierras en donde subsistir, lo que provocó bastantes inconformidades que con el tiempo se agravaron más. El punto de quiebre fue el gobierno de Porfirio Díaz. Al momento de querer traer más inversión al país, provocó más descontento con las comunidades indígenas, tanto por lo legal como por lo bélico. Por ejemplo, con las tribus yaquis y mayos de Sonora. Estos tuvieron tensiones con el gobierno de Porfirio Díaz, hasta que se enfrentaron de manera oficial en el año 1899, pero terminaron siendo derrotados en 1900 en la batalla de Mazacoba, cobrando durante años la vida de cientos de personas, siendo uno de los peores intentos de acabar con una comunidad indígena en la historia de México independiente. ¿El motivo? Solo defender su derecho a tierras y su autonomía. Esto desemboca en que el general Emiliano Zapata decide enfrentar en armas a la dictadura de Porfirio Díaz en 1911, siendo esto una parte muy importante de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata, perteneciente a una familia campesina, sufrió en carne propia todo lo que se explotaba a un campesino,
y como a las comunidades indígenas se les despojaba de sus tierras. Con el Plan de Ayala, él buscaba redistribuir tierras que les habían sido despojadas a las comunidades indígenas, con su frase, la tierra es de quien la trabaja, que sería la bandera de su lucha. La revolución llegó a su fin en 1917, con la Constitución de 1917. En ella se estableció en el artículo 27 que la nación era la propietaria original de la tierra y agua, y tenía el derecho de poder transmitir el dominio a particulares. Aunque Emiliano Zapata muere en 1919, su idea prevaleció en la Constitución de 1917. Pero solo en papel. Si no pasamos a la realidad, es muy difícil encontrar comunidades indígenas que hayan recuperado en su totalidad sus tierras. Tal cual existieron movimientos zapatistas que se regían bajo las ideas del general Emiliano Zapata, que sí lo lograron, solo que a nivel local. A pesar de la promesa de la revolución, la deuda con las comunidades indígenas nunca se saldó por completo, y el tema del despojo de tierras fue, en gran medida, relegado de la memoria colectiva del país. Durante las siguientes décadas existieron diferentes movimientos que pusieron a hacer realidad la idea del general de Emiliano Zapata, siendo el más importante de los últimos 40 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba conformado por cuadros de la izquierda radical que habían logrado construir una base social en comunidades indígenas muy pobres de Chiapas. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. Surgido en 1994 en Chiapas, buscando que los ideales de Zapata sean respetados, se levantó en armas para hacerse escuchar. Aunque este movimiento tuvo un gran auge en su momento con su frase Zapata vive, la lucha sigue, poco a poco perdió visibilidad y fue olvidado de la mente colectiva del mexicano joven, debido a su manera de actuar y sus ideas un tanto socialistas, pero eso será tema de otro video. Pero, ¿qué pasó con la ley Lerdo? Esta ley, aunque sí fue oficial en la Constitución de 1856, ya no existe como tal desde la Constitución de 1917, pero sus principios continúan vigentes, ya que esta Constitución reconoce la propiedad privada y la Iglesia no puede obtener tierras según el artículo 27. Realmente, nunca las comunidades indígenas pudieron recuperar sus tierras por el marco legal, lo que provocó una gran reducción de personas indígenas, pasando del 70% del país en 1821 a 6.1 en la actualidad, un número bajísimo, siendo Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero los estados con más hablantes de lenguas indígenas del país, lo que sospechosamente coincide con los estados más pobres del país, menos Yucatán. Qué raro, ¿no? Estas comunidades sufrieron rechazo, olvido y relegación antes y después de la independencia y de la revolución. Aunque con el gobierno actual se han reconocido derechos y la autonomía de muchos pueblos indígenas, hasta de pueblos respaldados por el EZLN. Tanto este como otros movimientos no aceptan la manera en cómo se les representa y que todavía no se les haga realmente justicia. En resumen, los pueblos indígenas han sufrido muchísimo en el último medio siglo. Desde discriminación, rechazo y pérdida de tierras, hubo muchos movimientos para defenderlos, pero el deseo de prosperar, avanzar y modernizarnos
hizo que dejáramos de lado a nuestras comunidades. Así que te invito a contestar. Que te digan indígena, ¿te parece un insulto o un halago? ¿Qué opinas del despojo de tierras? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Espero tus respuestas. Suscríbete si quieres ver más videos como este.